Hola, 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 ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Quiero compartir con ustedes en esta tarde un tema que el otro día me preguntaron por internet qué pensaba yo respecto al vino. La verdad es que cuando leí este correo, me pareció muy interesante analizar este pasaje, pues en él tengo la posibilidad de romper mitos que existen, ¿cierto?, entre los cristianos y además brindar una adecuada interpretación del consejo del apóstol Pablo al joven Timoteo. El correo, ¿cierto?, me pareció bastante honesto en cuanto a la preocupación del hermano, pues desde el punto de vista científico el consejo de Pablo parecería algo contradictorio y quizás está equivocado, pero como veremos más adelante no es así. Parte de este email, de esta consulta, decía que, se lo leo, dice: el asunto es que desde el conocimiento médico sabemos que la ingesta de alcohol es invariablemente una condición que agrava cualquier proceso digestivo, ya se trate de gastroesofágico o de las vías biliares. La verdad, estimados hermanos, hasta donde no sé, de ninguna manera el alcohol podría tener un efecto terapéutico o profiláctico sobre alguna patología digestiva. Pablo enseña que el agua le caía mal a Timoteo, pero así todo no encuentro razón al consejo de tomar vino. Como dije anteriormente, esta es una excelente pregunta y quizás algo que nos hemos cuestionado mucho cuando hemos leído el pasaje de 1 Timoteo. Pero vemos cuál es el consejo que Pablo le da a su discípulo. Leámoslo, por favor. Dice 1 Timoteo, capítulo 1, verso 5, capítulo 5, verso 23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, dice el apóstol. Antes que nada, debemos hacer mención de que Timoteo se encuentra en la iglesia en Éfeso, sin duda en representación de Pablo, e intentando poner las cosas en orden para que volvieran a como eran antes. Como vemos en Hechos capítulo 20, que ocurre 7 u 8 años atrás, Pablo estuvo en esa iglesia reunido con los ancianos, enseñándoles la manera correcta en la que debían actuar. En los próximos años de esa visita, la iglesia se tornó, ¿cierto?, en un caos con ancianos corruptos. Por lo tanto, una de las responsabilidades de Timoteo era restablecer pastores adecuados y piadosos que temieran a Dios. Es por eso que en los versículos 17 al 25 vemos a Pablo enseñándole a Timoteo cómo poner la perspectiva adecuada al pastorado, en el cual se debe mantener una gran pureza espiritual. De ahí que vemos a Pablo diciendo en los versículos 17: los ancianos que gobiernen bien, ¿cierto?, sean tenidos por dignos de honor, y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. El versículo 18 nos dice: pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Versículo 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guarden estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad, no impongas con ligereza
las manos a ninguno, ni participes de pecados ajenos. Consérvate puro finalmente. Entonces, vemos lo que viene escribiéndole el apóstol a Timoteo. Lo primero que vemos y descubrimos en los textos que leímos, que los ancianos piadosos deben ser tenidos por dignos, ¿cierto? Establecer adecuado juicio sobre los ancianos que son acusados, reprender a los que continúan pecando, hacer todas las cosas con transparencia, investigar bien la reputación de una persona antes de establecerlo como un anciano, necesidad de conservarse puro. Ahora en el verso 23, Pablo hace de su enseñanza acerca de la pureza algo más personal y le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades, nos dice ahí en el capítulo 5, verso 23. La verdad, estimados, que en la mente de Pablo, mantenerse puro no incluía mantenerse con un rigor ascetismo que podría dañar la salud de Timoteo, y debido a que quizás le llegaron noticias de lo que estaba haciendo Timoteo, o quizás lo que sabía personalmente que hacía su discípulo para mantenerse puro. Pablo, creo, hace una pausa en cuanto a lo que está escribiendo con respecto a la pureza de aquellos que desean ser pastores, y les escribe unas cuantas palabras muy personales. Timoteo había tomado un voto de abstinencia del vino. Quizás Timoteo no quería ser una piedra de tropiezo para los hermanos débiles, ¿cierto? Y hasta quizás quería tomar un voto espiritual como el voto nazareno que vemos nosotros en el Antiguo Testamento, ahí en el libro de Números. Timoteo, por otra parte, quería ser un modelo de virtud. No quería que alguna persona lo probara y cayera en pecado. Además que sabía que el pastor no debe ser dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, nos dice la primera carta, capítulo 3, verso 3. Pablo no quería que Timoteo cambiara esta actitud, que demostraba su amor por la iglesia allá en Éfesos. Pero le dice que no beba solamente agua, sino que también, debido a sus enfermedades, debe tomar un poco de vino. Pablo no quería, hermanos, que ese voto de mantenerse puro y que llegaba hasta ser abstemio le causara problemas en su salud. Al respecto, ¿cierto? Cito a Juan Calvino respecto a este texto. Ahora, ¿cierto? Es evidente que Timoteo no era simplemente moderado, sino austero en su modo de vida, tanto de que no cuidaba su salud, y es cierto que esto era hecho ni con ambición ni superstición. Por lo tanto, dice Calvino, inferimos que no solo estaba él muy lejos de satisfacerse en lujos, porque para que él estuviera mejor preparado para el trabajo del Señor, reducía sin duda una porción de su comida ordinaria, pues no era por disposición natural, sino por un deseo de moderación, que él era abstemido. ¿Por qué sabemos del primer siglo? ¿O qué es lo que nosotros sabemos respecto al agua en primer siglo, en el tiempo de Timoteo? Bueno, el agua era en ocasiones impura, cargada de virus y bacterias que podrían ser causantes de múltiples enfermedades digestivas, desde hepatitis inclusive hasta diarreas, y causar muchas veces la muerte. Timoteo era sensible a esto. Pablo no quiere que Timoteo deje su voto, simplemente que si continúa bebiendo agua y nunca toma algo de vino, no podrá obtener ayuda para sus enfermedades. Pero ¿cuál era uno de los usos del vino en la antigüedad? En los papiros egipcios de Eber, ahí 1500 a.C., el vino y algunas preparaciones a base de vino eran recomendadas para el asma, la constipación, la dispepsia, así como para el tratamiento de la epilepsia y, sorprendentemente, para tratar la histericia. Esta última puede interpretarse debido a las malas condiciones higiénicas. Las hepatitis virales podían prevenirse consumiendo un líquido que no tuviera virus en lugar de agua que estaba
contaminada. Hipócrates, que conocemos que es el padre de la medicina y una personalidad de la antigua cultura griega, recomendaba el vino para el tratamiento de las heridas, para el fortalecimiento de las personas desgastadas, así como diurético, purgante y un sedante. Asclepiades, ¿cierto?, en 124 al 40 a.C., el médico, sin duda, de Cicerón, recomendaba añadir vino a la dieta, ejercicio físico, baño, masajes y escuchar música como refrescamiento para el organismo. En el Imperio Romano, el cirujano militar de Nerón, Dioscórides, ¿cierto?, recomendaba el vino para la desinfección de heridas y para prevenir la supuración de las mismas. Luego, Arnoldo de Villanova, en el 1234 después de Cristo, un médico catalán y profesor de la Universidad de Montpellier, escribió un libro acerca del vino llamado Liber Divinis, en donde recomendaba el vino para fines terapéuticos, tanto para curar como prevenir. Además, consideraba el vino útil para la prevención de las enfermedades hepáticas, quizás por la contaminación del agua con virus de la hepatitis. Hermanos, hermanas, es claro que en la antigüedad consideraban al vino como terapéutico e inclusive los grandes médicos del pasado lo consideraban útil para las enfermedades gastrointestinales. Quizás la causa más frecuente era, como dije antes, la contaminación de las aguas. Esto era algo común en los tiempos de Roma del primer siglo. Quizás Pablo sabía de las frecuentes enfermedades digestivas que aquejaban a Timoteo a causa de estar bebiendo únicamente agua y que en ocasiones estaba contaminada con virus o bacterias. Y sabía que si tomaba vino, muchas de esas enfermedades desaparecerían o por lo menos disminuirían de frecuencia. Está claro, hermanos, que nadie en el mundo de la medicina niega los beneficios del uso moderado del vino sobre el aparato cardiovascular, pero en la antigüedad, dada la gran contaminación de las fuentes de agua y a la falta de sistemas que hicieran el agua potable como lo tenemos hoy, el vino era un buen remedio para evitar múltiples enfermedades que eran transmitidas por el agua. Recordemos que la Biblia no condena el uso del vino. Eso quiero ser muy en claro y enfático. La Biblia no condena el uso del vino. En el mundo antiguo, Israel tomaba vino, Jesús tomaba vino, y antes de que alguien diga que Jesús tomaba jugo de uva, les recuerdo que el vino solamente se puede hacer de una sola forma, de la misma manera se fabricaba en la antigüedad como ahora. La Biblia condena el abuso del vino, la Biblia condena la embriaguez, la Biblia condena a los borrachos, pero el vino alegra a los vivos, dice Eclesiastés capítulo 10, verso 19. Debemos entonces entender el punto que quiere hacer Pablo con lo que le escribe a Timoteo. Es decir, Pablo dice que un poco de vino es malo y que quebranta la pureza espiritual, sino que Pablo deseaba que Timoteo se diera cuenta de la importancia de que estuviera sano, ya que la obra del Señor es difícil y Timoteo necesitaba estar al 100%. Pablo no está diciendo o no está haciendo un llamado a tomar vino como algo social, sino algo medicinal, que en el caso de Timoteo. Entonces, ¿cierto? A pesar de que en la actualidad, hermanos, conocemos otras propiedades del vino, en la antigüedad el vino era medicinal y su uso evitaba múltiples enfermedades gastrointestinales. Debido a la contaminación, sin duda, del agua que existía, es por eso que Pablo le recomienda a Timoteo su uso, por causa de las constantes enfermedades del estómago y otras que padecían del joven discípulo. Por lo tanto, ya para finalizar esta exhortación, quiero repetir nuevamente el verso que nos convoca y que nos llevó, ¿cierto?, a hacer un análisis un poquito más profundo de lo que señala ese texto, y fue la pregunta que me hicieron a través de Facebook, creo que fue. Lo que hace, ¿cierto? Y lo quiero leer, aquí lo encontré. El versículo 23 del capítulo 5 de Primera de Timoteo dice: ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Para finalizar,
Este texto no está invitando a hacer un mal uso del vino, quiero ser muy enfático, pero que hay personas que pueden hacerlo y indudablemente al embriagarse van a caer en pecado o van a generar, ¿cierto?, a más de alguna dificultad en su organismo y por ende alguna dificultad social. Lo que recordemos que la Biblia no condena el uso del vino, hermanos, pero sí lo que condena o sí lo que genera, ¿cierto?, un grado de desagrado en Dios es que el hombre use el vino como de manera extremista, llegando muchas veces a la embriaguez. Eso es lo que sí Dios determina como algo pecaminoso. Recordemos que las virtudes llevadas al extremo siempre serán pecado. La virtud de la buena comida llevada al extremo es gula. Y la virtud, ¿cierto?, de la prudencia muchas veces nos puede llevar a la flojera. Por lo tanto, hermanos, espero haber contestado a la pregunta de nuestro hermano, qué pasaba, ¿cierto?, con Pablo cuando le exhorta a Timoteo que se tome un poco de vino en vez de la agua. Ya hemos visto el contexto histórico, ya hemos visto lo que los médicos y algunos importantes hombres de la historia señalan respecto al vino de aquel entonces. Bien, espero haber contestado sus preguntas. Dios les bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Que estén muy bien. Chao, chao.